bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Para mí poder llegar a cada uno de sus corazones y permitir que usted pueda llegar a lo más íntimo de su hogar a través de este medio de comunicación. Estamos acá para continuar la tercera parte de la enseñanza que estamos llevando. Señor, enséñanos a orar, basado en el libro de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 al 13. Hoy vamos a ver una enseñanza muy especial para todos los hermanos que estamos aquí. Hay muchos hermanos en este lugar, ustedes nos alcanzan a ver, pero por la fe, usted nos va a ver un día. Usted que me escucha, usted que me ve a través de este medio de comunicación, le invito a venir a congregarse a Fuente de Amor, que está acá en este lugar de la radio. Aquí estamos predicando el santo evangelio del amor y de la paz. Quiero tener como tema el lugar de la oración, el lugar de la oración, siempre basado en el libro de Lucas. Hoy creo que damos el final de la tercera parte de este tema muy importante. Señor, enséñanos a orar. Quiero empezar también con otra pregunta. El objetivo de la vida cristiana es algo importante. El objetivo de nosotros venir a orar es muy importante. Esta parte de Lucas, del escritor Lucas, nos señala esta parte tan importante y nos señala de la piedad, nos habla de la piedad a través del objetivo que debemos de tener nosotros. Esa piedad es nacida bajo la obediencia a Cristo. Por eso es que los discípulos aquí, le hacen esa pregunta tan crucial, tan directa al Señor Jesús: enséñanos a orar. El Señor decía que la piedad nacida de la obediencia a Cristo. La obediencia, cuando yo como hombre de Dios, como mujer de Dios, damos la obediencia o hacemos la obediencia al Señor, se suscita algo o se desata algo dentro de nuestra vida que hace que nosotros, hermanos, obedezcamos, porque la obediencia es cultivada. La obediencia hacia el Señor nosotros la cultivamos cada vez que nosotros venimos a la iglesia, que nos congregamos, que oramos. Se cultiva la obediencia porque la obediencia viene en el corazón de nosotros. Amén. Entonces, el corazón adecuado y correcto que sabe, cuando hablo de corazón estoy hablando de las emociones, no del corazón que late por esa chica ojos verdes, aunque sean lentes de contacto, sino que estoy hablando, hermano, de este corazón, de esos sentimientos, el corazón adecuado, o sea, el intelecto adecuado que nos permite a nosotros pensar correctamente cuando nos arrodillamos o cuando estamos de pie con nuestras manos alzadas al cielo. Estamos hablando con el Señor. Amén. Entonces, esa disposición mental nosotros la tenemos que tener adecuada para que salgan las palabras adecuadas para el Señor. Amén, hermanos amados. Entonces, esa mente adecuada debe de desear obedecer al Señor. Entonces, en palabras muy simples, la oración es el lugar vital en la vida de todos nosotros. Debe ocupar en nosotros esa vitalidad, la oración. La oración es algo especial porque podríamos nosotros orar y no ser cristianos. Hay personas que oran y no son cristianos, pero no es correcto o no se puede ser cristiano y no orar. Todos los cristianos debemos de orar. El libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 15, nos señala y nos habla de la adoración espiritual que nos ha hecho a nosotros hijos
y nos permite clamar, dice Pablo, en una expresión verbal tan especial que dice: ama, ama, Padre. La oración entonces es a nosotros como cristianos lo que a la respiración da la vida. Amén. No obstante, hay que nosotros saber que el cristiano, en la oración del cristiano, es lo que más desobedecemos nosotros. O sea, no estamos respirando cuando no estamos orando. No debemos de descuidar la oración. Cuando se descuida la oración, hay consecuencias. Hay cosas que Dios quiere derramar, Dios quiere darnos, pero hay que doblar rodillas. En Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27, cada vez que somos nosotros incapaces de expresar de una manera profunda dos cosas: los sentimientos y las emociones. Muchas veces no encontramos las palabras correctas que nuestra alma quiere expresar a Dios, que nuestro ser debe de expresar a Dios, y son inciertos muchas veces nuestras oraciones. Son inciertas. ¿Y qué le digo a Dios? ¿Qué le digo al Señor? Y muchas veces nosotros no encontramos esas palabras ni motivos nosotros para poder, hermanos, dirigirnos al Rey. Pero debe de haber motivos para crecer a partir nosotros del texto bíblico que está allí de Romanos 8, 26 y 27. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Mire qué lindo. Hay motivos, le estoy diciendo, para creer que a partir de ese texto que nosotros podemos orar de una manera incorrecta. El Espíritu Santo, dice el versículo 17, tiene esa parte tan linda de corregir la oración que no está correcta, que no está bien, porque cuando estamos orando al Rey, estamos orando a Dios. Y muchas veces nosotros no sabemos cómo dirigirnos. Entonces el Espíritu Santo corrige esos errores antes de llevar la oración al Padre. Bendito sea su nombre. La oración en secreto es algo especial, porque cuando usted se mete en lo secreto, en esa recámara, en el lugar que usted tiene como altar para orar, en cualquier hora del día o de la noche, nos permite que nuestra vida se santifique. La oración nos santifica. La oración es el examen de nuestra vida, de mucha gente, hermano amado, que aprendió el secreto de la oración. Todos los hombres que Dios levantó, que Dios le dio, hombres, por decirlo así, especiales. Todos somos especiales ante Dios, pero hay hombres bien capacitados, mujeres bien capacitadas, hermano, y esa capacidad fue a través de la oración. Pero hay algo más que todo eso en la capacidad. La oración nos permite a nosotros el poder observar como los discípulos lo observaban a Jesús. Jesús es el maestro de maestros. Jesús siempre nos estará instruyendo. En esta oportunidad, la instrucción que le da a los discípulos es en la oración, ¿correcto? Entonces, la instrucción ocupa en la vida de los discípulos esa parte central de la enseñanza que Jesús siempre le estaba dando a los discípulos. Siempre nos está dando a nosotros esa enseñanza que nos presenta. Y en el versículo 2 hasta el 13 observamos ahí lo que se le llama la oración modelo. Y esa oración modelo es un principio fundamental
de la vida de la iglesia, que es un principio fundamental en la vida de oración de la iglesia. Si usted examina esa parte linda que el Señor le enseña a estos hombres de Dios, Jesús no trata, sino Jesús instruye en su enseñanza en dos partes. Desde el versículo 2 hasta el versículo 13, en dos partes. La primera parte nos ofrece el Padre nuestro como patrón de oración. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece? El Padre nuestro como patrón de oración. Luego proporciona tres imágenes. Nos proporciona tres imágenes de esa hermosa ilustración a cómo orar. Porque los hombres de Dios le están preguntando: Señor, enséñanos a orar. Primero, un amigo pidiendo pan a medianoche, alguien tocando una puerta, un niño solicitando algo a su padre. Mire qué tremendo, desde el versículo 9 hasta el 13 nosotros encontramos esa parte fuerte. Punto 2, estas imágenes que nos presentan nos comunican un principio. ¿Qué nos comunican? Un principio sobre la oración persistente. Por eso es que está basada en esos tres propósitos esta oración que el Señor Jesús le está enseñando a su gente, a su iglesia. Y eso es para nosotros. La oración de esa parte, un amigo pidiendo pan a medianoche, alguien tocando una puerta y un chico solicitando pan de su padre, nos muestra que nosotros debemos de ser en la oración persistentes. ¿Qué debemos de ser? Persistentes. Allá atrás, los hermanos de allá atrás, es una oración persistente. No darnos por vencidos de esa petición, constantemente. Entonces, estas imágenes también nos presentan esa respuesta que oran de una manera insistente. El contenido del Padre Nuestro revela la estructura integral de la oración. ¿Qué nos permite el Padre Nuestro? Ver esa estructura integral de la oración. Los primeros dos ruegos que ahí se miran se enfocan primeramente en Dios. Padre nuestro, Padre nuestro. Esas dos maneras o formas de estructurar la oración nos permitirán a nosotros que tenemos un Padre nuestro, un Padre de nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Mire qué lindo, usted que nos está mirando, es algo maravilloso este primer juego que enfoca a Dios. Debemos de ser siempre enfocados en Dios. La Biblia no nos enseña que nos enfoquemos en la oración a cierta imagen, como por ejemplo a Buda, a María, o etcétera, etcétera, San Martín de Porres, Juan Nino de Atoche, etcétera, etcétera. La oración del Padre Nuestro nos muestra que debemos de dirigirnos a Dios, Padre Nuestro. ¿Y qué más nos dice? Nos permite a nosotros pedirle que nos santifique en el nombre del Señor. Debemos nosotros mirar allí el ruego de la santificación en nuestra vida. Venga tu reino. La iglesia debe de pedir siempre que venga su reino por aquellos que no le conocen, por aquellos que no conocen a Cristo. El reino de Dios es este. Venga tu reino. Entonces nos santifica el nombre, o nos permite a nosotros el nombre del Señor, hermano, el mandamiento correcto, hermano, de poder nosotros pedirle a Dios. Y es algo de desacato, por decirlo así, nos dice allí profanar el nombre de Dios. Aquí le voy a detener un poquito
Muchas veces nosotros, cuando hacemos un negocio material, sacamos el nombre de Dios. Cuando muchas veces vamos a pedir un favor, sacamos el nombre de Dios. Si alguien nos maltrata, sacamos el nombre de Dios. Un judío no lo hace así. Un judío conoce los mandamientos y él no saca el nombre de Dios a cualquier persona. Ellos son muy reservados porque conocen la ley. Nosotros como cristianos sí bendecimos a la gente porque así dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, los dos ruegos que encontramos ahí siguientes expresan la necesidad del creyente para que nos venga el sustento diario y el perdón interpersonal que corresponde a perdonar a las personas. Amén. La protección también que nos indica allí para poder salir de esas tentaciones a través del Espíritu Santo. No nos metas en tentación. Más allá de las palabras modelo que el Señor Jesús nos enseña aquí, hermanos amados, aprendieron estos hombres de Dios el secreto de Jesús observando el estilo de vida de la oración de Jesús. Es hermoso como líderes que somos, como líderes que ustedes, poder ser un hombre o una mujer de oración. Hay gente que nos está observando, hermano. Hay gente que nos está observando constantemente si oramos o no oramos. Gloria a Dios. Más allá de todas estas cosas, le estoy diciendo, estos hombres de Dios observaban a Jesús en su estilo de vida de oración. Jesús oraba en la soledad. ¿A dónde oraba Jesús? En la soledad, para enseñar que la oración es una relación privada y personal. Hay cosas que se hacen, les dije en la clase pasada, en conjunto. Pero aquí el Señor Jesús nos está enseñando de una oración privada. Allí expresamos nosotros qué nos pasa personalmente en todas las cosas. El tiempo cultivado en la oración, hermano, nunca sustituye aquellas cosas que nosotros las perdemos cuando no oramos. El modelo de la oración de Jesús, la primera parte de la enseñanza de Jesús sobre la oración, si la analizamos nosotros, es la actitud y las creencias que puede tener un cristiano, su actitud y las creencias que puede tener el ser humano. En segundo lugar, dijimos que los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Esto implica que la oración no era algo sencillo ni pasar el tiempo, por decirlo así, mal el tiempo, sino que observa el discípulo la instrucción de su Señor. Como jóvenes judíos, estos hombres eran bien observadores. Nosotros debemos de ser personas que observadoras. Pero hay algo aquí muy especial que quiero dejar aquí. En el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 15 al 18, la espiritualidad cristiana no señala una huida de la vida física a un retiro de los desafíos que el mundo nos ofrece. Por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado cómo oramos, a dónde oramos. Amén. Pero la oración subsiguiente que digamos aquí, quiero que alguien busque Jeremías 33:3, eso se lo sabe de memoria. Clama a mí y yo te responderé. Encontramos en este versículo una promesa bastante impactante, hermano. Clama a mí y yo te responderé y te daré, dice una versión, a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces o tú no sabes. Estas palabras han servido, hermano,
de poderosos incentivos de la oración para muchos creyentes a través del tiempo. La iglesia, desde los vivos, desde la iglesia primitiva hasta la edad media, hermano, hasta lo que estamos en esta era moderna, en este tiempo, hermano, tan moderno, todavía ese impacto de esa oración, hermano, en muchos creyentes es muy especial. Orar es hablar con Dios. Orar es comunicarnos con Él a través de un diálogo dinámico y enriquecido. Un diálogo dinámico y enriquecido. Muchas veces nosotros no encontramos palabras porque no escudriñamos la Biblia. No encontramos palabras como dirigirnos, pero cuando usted lee su Biblia, usted se enriquece de ella. Usted tiene ese diálogo rico con Dios y dinámico. Usted puede tomarlo, hermano, no a la ligera, le decía yo, sino que cuando usted viene a sentir que está orando, ya lleva mucho tiempo orando. Y es hermoso cuando está esas palabras abundantes dentro de nuestra boca. Amén, hermano. Dios habla al ser humano a través de su palabra. Y nosotros como seres humanos hablamos a Dios por medio de la oración. ¿Cómo hablamos a Dios? Por medio de la oración. Y quiero tocar la alabanza dentro de la oración también. Con frecuencia confundimos la alabanza y la oración. En realidad se trata de dos fases de un mismo ejercicio espiritual que están siendo orientadas, hermano, a establecer contacto adecuado con el Señor a través de estas dos partes muy importantes. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús respondió diciendo: cuando ores, di así: Padre nuestro. Amén. Y continúa y dice: santificado sea tu nombre. Es decir, la oración comienza con la actitud que usted puede tener hacia el Señor y elevar su espíritu humano a través de la oración y sincronizarse en esa oración con el Espíritu Divino de Dios. Qué lindo es el Señor. Mediante esa comunicación, personal, hermano, que nosotros podemos tener a través de la oración, en este acto, yo le puse en este acto sinfónico que nosotros tenemos para con Dios, tiene dos movimientos. Estos dos movimientos son de una manera estrecha y ligada el uno con el otro. Bendito sea su nombre. Me refiero a la alabanza y la adoración, que es interesante conocerlas. Amén. Es interesante conocerlas. Primero vamos a tomar la alabanza. La alabanza es un factor vital. ¿Qué es? Un factor vital e indispensable en la vida de oración, tanto privada como pública. La alabanza es la glorificación de Dios mediante la exaltación de sus perfecciones. En la alabanza nosotros le podemos decir esos atributos que Dios tiene, amén, y poder exaltarlo al Señor hasta lo máximo que podamos nosotros expresarlo a través de la alabanza, la exaltación de sus perfecciones. Mire qué lindo. Esto tiene que ver con lo que Dios es. Esto tiene que ver con lo que Dios es, especialmente cómo Él ha hecho esas cosas. Cómo Él ha hecho el cielo, el universo, todas esas cosas se expresan a través de la alabanza. Generalmente la alabanza se expresa a través de la música y el canto en la oración que nosotros podemos tener a través de la alabanza.
que es un componente muy importante en el proceso de la oración. Alabamos al Señor, amén hermano, alabamos al Señor con lo que decimos nosotros en oración. Amén. Alabamos al Señor con lo que nosotros decimos en la oración. Le dirigimos a Él nuestras palabras, a Él y a Él. Lo hermoso y lo bello es que nosotros nos podemos regocijar cuando oramos. Qué lindo nuestro Dios. En la oración modelo, el Padre nuestro, Jesús nos recuerda que antes de mirar hacia adentro es necesario mirar hacia arriba. ¿Ok? Antes de mirar el yo, es necesario mirar a Dios. Esta es la esencia de la alabanza, que es la esencia de la alabanza como primer gesto del creyente hacia Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. Cuando miramos hacia arriba, miramos hacia Dios. Lo primero que debemos de hacer es alabarle. Y cuando alabamos, lo hacemos por lo que Él hace, por lo que Él está haciendo y por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. No cese de dar gracias por nosotros, dice Pablo a través del libro de los Efesios 1:16. Pablo no está usando una fórmula diplomática para dirigirse en esta expresión, sino que está diciendo la verdad. Está, hermano, constantemente alabando a Dios por los efesios. Y por eso es que agradece por los hermanos en la fe. Esto quiere decir que es muy importante la oración que nosotros hagamos, dándole gracias a Dios por los hermanos de la iglesia. No hay que ser egocentristas nosotros, sino hay que darle gracias a Dios por los 20 que han venido, por los 400 que están aquí, por los 5, por los 2 que están aquí orando. Bendito su nombre. Por 2 cosas, hermano, hay que agradecerle a Dios. Dios merece ser alabado por su creación. Dios merece ser alabado por su creación. No podemos agradecer a Dios y seguir siendo las mismas personas. Nuestra perspectiva debe de cambiar cuando abrimos nuestra mente hacia Dios en oración. Vamos a ver rapidito así la adoración. El segundo movimiento en la sinfonía de acercamiento a Dios en la oración es la adoración. Es sumamente la adoración importante porque está ligada muy estrechamente a la oración en sí. Qué lindo es nuestro Dios, amén, hermanos amados. De hecho, el vocablo en castellano, adoración, viene del lenguaje en latín, adoraré. A su vez, es una palabra compuesta con el prefijo el, que significa hacia. Amén. Oraré, que es hablar, orar y adorar, que significa a la oración. Note lo que dije, a la oración, dirigirse a Él en oración. Que lindo es nuestro Dios. La adoración es la reverencia y el honor ofrecido a un ser considerado divino, a un poder espiritual sobrenatural a través de la adoración, hermanos. Qué lindo expresa esa reverencia y devoción que solo es atribuido a un ser estimado como superior. Bendecimos el nombre del Señor porque usted le adora y le alaba también con los instrumentos que tiene su iglesia, y cuando usted se hinca a orar, qué lindo, solo se atribuye, le estoy diciendo, a ese ser que es superior.
La adoración que nosotros hagamos en la oración involucra el sacrificio, o involucra sacrificios, involucra un ritual, una alabanza, una danza, una manifestación individual o colectiva. Muchas veces el Espíritu Santo te toma y lanza. Amén. Y te tiende a adorar de una manera muy maravillosa, que digo en nuestro Dios, cuando nos dejamos tocar por el Espíritu Santo, cuando le adoramos en la oración. Amén. Entonces, la adoración significa la entrega a algo más grande que uno mismo. Si alguna vez lo logramos, hermanos, reunir a una congregación de cristianos que individualmente han estado en la presencia de Dios con ustedes, en la oración, máximo si está ayunando, hermano amado, y lo ponemos a dirigir o a cantar, esto es una dinamita. Toca hasta el más frío, hasta el más indiferente que pueda haber, lo toca. Dios así nos quiere, hermanos, de fuente de amor. Y a usted también. Dios no quiere orando. Por eso que en los Estados Unidos, en los libros de historia de Los Ángeles, California y los Estados Unidos, hermano, se escribió el avivamiento de Azusa, donde un hombre blanco y un hombre moreno oraron en un edificio abandonado, hermano, allá por la Segunda Guerra Mundial. Estaban orando y adorando a Dios por todo un año, hermanos. Y dice que cuando se cumplió más o menos el año, empezó a verse mucha ruido, mucha bulla de los bomberos que llegaron, porque el edificio se prendió en fuego. Se prendió en fuego por los dos hombres allá adentro, orando ellos, orando. Ellos pedían por un avivamiento, ellos pedían por almas nuevas, y no dejaban de cesar de orar día y noche. Por eso se llama el avivamiento de Azusa. Los bomberos llegaron, trataron de apagar el fuego y no pudieron. Llegó, bueno, no me quiero alargar tanto, pero llegó hasta el alcalde. Era una gran multitud de policías, soldados, sorprendidos que por qué estaba encendido ese edificio, hasta que salieron estos dos hombres intactos y miraron que el edificio estaba en llamas, y predicaron el evangelio, y aquella grande multitud se hincó en las calles de Los Ángeles, del downtown, o sea, el centro de Los Ángeles, hincados aceptando a Jesucristo. Cuando una iglesia ora, algo pasa. Cuando una iglesia es persistente y darle la adoración al Señor Jesús, algo pasa. ¿Quién es Dios y a quién oramos nosotros? ¿Quién es Dios? Desde una perspectiva cristiana, la adoración es el reconocimiento de Dios en el sentido de su santidad y de su majestad. Por eso es que cuando empecemos la oración, se empieza reconociendo esa santidad y esa majestad de Dios. No empecemos a pedir el perrito de la casa, no empecemos a pedir por un gato, por un perico, por una gallina, iba a decir. Empecemos por reconocer esa santidad y majestad. Aprendamos a cantar allí. Oiga, ¿escuchó? Aprendamos a cantar al amado, o cantar para el amado. Al amado, a cantar para el amado, o cantar a la Biblia, que son tres cosas, y aquí creo que voy a terminar. Cuando nosotros nos dirijamos en nuestra alabanza al Señor, debemos de saber que lo cantamos estrictamente al amado de la Biblia. ¿Okay? Al amado de la Biblia. Por eso es que dice aquí, le cantamos al amado para el amado.
Eso quiere decir que debemos nosotros, con todo respeto a mis hermanos, debemos de reconocer a quién estamos cantando, si al amado de la viña o a la viña. Es muy diferente. Nosotros le cantamos al amado de la viña. Por eso es que hay muchas alabanzas que no están bien, que no debemos de cantarla en la iglesia. No debemos de expresarla porque no le estamos dando esa santidad y esa majestad a Dios, porque le estamos cantando a la iglesia. Y nosotros hemos aceptado a Cristo y Él nos hizo a nosotros como la iglesia, el cuerpo de Cristo. Que el Señor le bendiga y le guarde. Le saludó su amigo y hermano Salvador Cruz del Despertar del Señor.